Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. Capítulo 18. Raven se miró con tristeza en el espejo mientras se ponía la chaqueta del traje sobre su camisa color crema. Llevaba un traje negro azabache con zapatos a juego y había hecho todo lo posible por lucir presentable. Había llegado de nuevo esa época del año, y por mucho que la odiara, tenía que ir y cumplir con su parte para asegurarse de que su promesa a Harry se cumpliera. El pensamiento de Harry provocó un suspiro cansado en Raven mientras terminaba de abrocharse la blusa y se retocaba el maquillaje por última vez. Había pasado un mes desde que Harry había despertado. Por suerte, no recordaba nada de su transformación demoníaca. Lo único que recordaba era la llegada de los titanes para ayudarlo, y luego nada más. Raven ya había ideado un nuevo programa de entrenamiento para Harry con Robin para cuando regresaran a Jump City, con el fin de ayudar a su hermano pequeño a aprender a controlar la nueva faceta de sus habilidades que había descubierto. Sin embargo, jamás le contaría a Harry sobre su lado oscuro, pues temía que reconocer su lado demoníaco solo lo fortalecería. Después de que Raven se mirara por última vez en el espejo y comprobara que había hecho todo lo posible por verse bien, dejó escapar otro suspiro cansado, se sentó en el borde de la cama y miró al suelo con tristeza. Todo parecía haber cambiado entre Harry y Raven desde que su hermano pequeño había despertado. Al principio, Harry se alegró muchísimo de que Raven y el resto de los titanes estuvieran a salvo e ilesos tras enfrentarse a Voldemort, pero esa felicidad duró poco, pues Raven se sentó con él y le informó de que planeaba sacarlo de Hogwarts al final del curso. Lo que siguió fue una mezcla de una acalorada discusión entre Raven y Harry y una ronda de súplicas por parte de Harry mientras intentaba hacerla cambiar de opinión. Harry había intentado usar todas las herramientas de negociación a su alcance con Raven, pero nada parecía poder hacerla cambiar de opinión, así que Harry finalmente optó por un silencio furioso, negándose a dirigirle la palabra a Raven cada vez que se le acercaba. Raven sabía por qué Harry estaba tan enojado con ella, y lo que es más, podía entenderlo. Hogwarts finalmente le había dado a Harry lo que siempre había deseado, amigos, con quienes Harry podía ser honesto sobre sus habilidades y que no lo juzgarían por ellas, y sin duda Harry veía el hecho de que Raven lo sacara de Hogwarts, como si le estuviera quitando a sus únicos amigos reales. Una parte de Raven deseaba que Harry se quedara en Hogwarts en lugar de obligarlo a despedirse de sus primeros amigos verdaderos, y se odiaba a sí misma por haber tenido que sacarlo de allí en primer lugar. Sin embargo, su lado más racional sabía que mientras Dumbledore fuera director de Hogwarts, Harry nunca estaría a salvo allí, y para proteger a su hermano, haría todo lo necesario, incluso si él la odiaba por ello. Tras sacudir la cabeza con cansancio, Raven se puso de pie y se envolvió en su poder, teletransportándose al dormitorio de Harry para despedirse antes de marcharse. Tal como esperaba, Raven encontró a Harry tumbado boca abajo en su dormitorio, con un libro de transformaciones abierto delante y un equipo de música reproduciendo heavy metal sobre la cómoda que tenía al lado. Harry Raven y llamó suavemente, haciendo que el chico la mirara, y Raven no pudo evitar estremecerse ante la frialdad que vio en sus ojos. Parecía que incluso el destino se reía de ella en ese momento, ya que Harry extendió la mano para subir el volumen justo cuando sonó una letra irónica. Odio. Soy tu odio. Soy tu odio cuando quieres amor. Paga. Paga el precio. Paga porque nada es justo. Con un gesto cansado de negar con la cabeza, Raven se inclinó y bajó el volumen mientras Harry la miraba desafiante. ¿No puedes al menos comportarte como un niño?, preguntó Raven. ¿Por qué debería hacerlo?, respondió Harry burlonamente. Según tú y todos los demás, solo soy un niño al que hay que mimar y proteger de los peligros de este mundo. Harry, sé que estás enfadado conmigo, pero no tengo otra opción, dijo Raven exasperada. Solo en este año, casi mueres 3 veces.
Te traumatizó un espejo mágico y te atacaron no uno, sino dos profesores. ¿Acaso no ves que estoy haciendo lo que debo para protegerte? ¿Cómo es posible que alejarme del único lugar donde la gente sabe lo que puedo hacer y aún así me quiere, me proteja? Gruñó Harry. Toda mi vida he tenido que ocultar mis poderes y habilidades por miedo a que me tacharan de bicho raro o me hicieran daño por ello. Por fin estoy en un lugar donde la gente sabe lo que puedo hacer y no me teme, y quieres obligarme a irme. Al volver a esconderme. Y se supone que debo darte las gracias. Ni hablar. Raven suspiró con tristeza al comprender la verdad de las palabras de Harry. Se odiaba a sí misma por tener que separar a Harry de sus amigos, pero al mismo tiempo, entendía que era necesario para su seguridad. Claro que, si alguien tenía la culpa, era Dumbledore, maldito hombre. Ódiame todo lo que quieras, pero todo lo que hago es para mantenerte a salvo, dijo Raven en voz baja mientras se daba la vuelta para marcharse. ¿A dónde vas, por cierto?, preguntó Harry, haciendo que Raven se volviera hacia él. Los Dursley van a poder optar a la libertad condicional otra vez, dijo Raven en voz baja, con la mirada endurecida por la ira. Me aseguraré de que no la consigan. Igual que el año pasado, los ojos de Harry se abrieron de par en par y, por un instante, se quedó sin palabras antes de lograr recuperar el control de sí mismo. No sabía que era hoy, murmuró Harry mientras miraba su libro de texto. Comillas, ¿quieres que vaya por un instante? Raven consideró la posibilidad de permitir que Harry se uniera a ella, pero tan rápido como la idea cruzó por su mente, desapareció. Le había prometido a Harry que nunca más tendría que ver a esos monstruos, y era una promesa que pensaba cumplir. No respondió Raven, negando con la cabeza. No es necesario que me acompañes. Robin me acompañará, igual que el año pasado, y con nuestra fuerza combinada, no me cabe duda de que a esos canallas se les volverá a denegar la libertad condicional. Raven observó cómo Harry se mordía el labio, por un instante antes de que recuperara su expresión fría, y la miró con unos ojos tan inexpresivos que casi la hicieron estremecerse. Muy bien, entonces, dijo Harry mientras volvía a concentrarse en su libro. Estaré aquí cuando regreses, aunque supongo que no te importa. Al darse cuenta de que no se iba a decir nada más, Raven suspiró de nuevo y se teletransportó. Si se hubiera quedado un momento más, habría visto las lágrimas caer sobre el libro de Harry. XXXX. Raven se sentó junto a Robin mientras esperaban a que trajeran a los Dursley. Para cualquier observador casual, los dos podrían parecer rígidos mientras esperaban, pero cualquiera que supiera lo que esos monstruos le habían hecho a Harry, sabría que ambos estaban usando una tremenda fuerza de voluntad para reprimir la ira que recorría sus cuerpos. Poco después de que Ive secuestrara a Harry y de que Hinks se convirtiera en titán, Raven y el resto de los titanes centraron su atención en los Dursley. Hinks recomendó que los titanes simplemente mataran a los Dursley por lo que habían hecho y acabaran con el asunto, pero ese plan fue rápidamente descartado. En cambio, Robin había llamado a alguien, y en 24 horas, los Dursley fueron arrestados por abuso infantil y trabajos forzados. Ninguno de los titanes sabía de dónde provenía la enorme cantidad de pruebas, pero gracias a ellas, los Dursley fueron condenados a 10 años de prisión. Además, se les prohibió contactar a su hijo Dudley hasta que cumpliera 18 años. Vernon había intentado suplicar al tribunal que enviara a su hijo a vivir con su tía Marge, pero una entrevista con ella y el juez descartó rápidamente esa idea. Así que, en su lugar, Dudley fue enviado a vivir a un hogar con otros niños separados de sus familias por diversos motivos. Según Robin, quien había estado al tanto del primo de Harry, el primer año fue difícil para Dudley, ya que sus nuevos tutores se negaron rotundamente a consentirlo como lo habían hecho sus padres. En cambio, fueron muy estrictos con él, tratando de enmendar todo el daño que había provocado que Dudley actuara como lo hacía. 2 años después, Dudley finalmente se comportaba como un niño bien educado,
Sacaba buenas notas en la escuela e incluso había hecho a algunos amigos que parecían mantenerlo por el buen camino. En definitiva, Dudley iba por buen camino para convertirse en un miembro educado de la sociedad. Los Dursley, por otro lado, eran un caso completamente distinto. La cárcel no había sido amable con ellos, ya que poco después de su encarcelamiento se corrió la voz sobre el motivo de su encarcelamiento, y si había algo en lo que todos estaban de acuerdo en prisión, era que quienes hacían daño a los niños eran la peor escoria de la tierra y, por lo tanto, presa fácil para cualquiera que quisiera aprovecharse de ellos. Vernon se había negado a admitir que había hecho algo malo y en múltiples ocasiones había intentado intimidar a los demás prisioneros, algo que incluso el más tonto admitiría que era una mala idea. El resultado fue que Vernon pasó más tiempo en la enfermería que cualquier otro prisionero en los últimos 40 años. A Petunia no le había ido mucho mejor, seguía viendo a su hermana y a cualquiera que practicara magia como unos monstruos y creía que todos merecían ser castigados por tener esa habilidad. El resto de la prisión simplemente la consideraba una loca y pensaba que estaba desquitando el odio que sentía por su hermana con su sobrino. Como consecuencia, Petunia había sido atacada más de una docena de veces en la ducha, en la lavandería y en cualquier otro lugar donde estuviera desprotegida. El resultado fue que, en los 3 años que estuvo encerrada, se rompió casi todos los huesos del cuerpo al menos una vez. Desde entonces, Raven y Robin se aseguraron de presentarse en todas las audiencias de libertad condicional de los Dursley para garantizar que siempre se les negara, una práctica que, con suerte, continuaría hasta el día de hoy. Raven estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que los alguaciles traían a los Dursley, y solo cuando Robin le agarró la mano y la apretó suavemente, Raven salió de su ensoñación para mirar a los dos, que le habían causado tanto dolor a su hermano pequeño. Vernon parecía haber perdido bastante peso demasiado rápido. Su piel colgaba flácida y la decoloración en su mandíbula y alrededor de su ojo izquierdo indicaba un hematoma en proceso de curación. Su ceño fruncido habitual permanecía en su rostro, y cuando sus ojos se encontraron con los de Raven, una vena comenzó a formarse en su sien mientras su rostro se enrojecía ligeramente. Petunia no se parecía en nada a como era antes de ser encarcelada. Su cabello, antes rubio, ahora estaba plagado de canas, y tenía calvas por toda la cabeza donde parecía que se le había caído el pelo. Pero lo peor de todo eran los ojos de Petunia, que tenían una mirada casi muerta, como si solo le quedara una pequeña chispa de vida. Un momento después, el alguacil principal gritó, todos de pie. El honorable juez McAllister preside. Al unísono, el tribunal se puso de pie cuando un caballero mayor con una calva entró y tomó asiento en el palco del juez antes de lanzar una mirada perezosa a su alrededor. «Pueden tomar asiento», dijo el juez McAllister con una voz grave de barítono. Un instante después, una vez que todos hubieron tomado asiento, comenzó a leer el documento que tenía delante, que sin duda detallaba todo lo que los Dursley le habían hecho a Harry durante su encarcelamiento. Señor y señora Dursley, aquí consta que han cumplido 3 años de una posible condena de 10 años por abuso infantil y trabajos forzados, dijo el juez McAllister con voz monótona y severa, y por lo tanto, pueden optar a la libertad condicional. Sí, su señoría, dijo Vernon con voz meliflua, y espero que se nos conceda la libertad condicional, ya que creo que las condiciones de nuestro encarcelamiento han sido más que satisfactorias para el delito que se nos imputa. Raven negó con la cabeza mientras Vernon seguía hablando monótonamente de todo lo que él y Petunia habían pasado desde su sentencia. Como cada año, Vernon había decidido representarse a sí mismo y a Petunia en lugar de contratar a un abogado, como dictaría el sentido común. Según su expediente, ustedes dos han sido ingresados repetidamente en la enfermería de la prisión debido a lesiones sufridas por sus compañeros de celda, dijo el juez McAllister mientras revisaba los documentos que tenía delante.
Y en más de una ocasión, ambos han tenido que ser inducidos a un coma artificial debido a la inflamación cerebral provocada por ataques. Es cierto. Sí, su señoría, dijo Vernon rápidamente. Petunia no dijo nada, simplemente se quedó mirando la mesa que tenía delante en silencio. Y sin embargo, dijo el juez mientras dejaba los documentos y miraba fríamente a los Dursley, nunca han cambiado de opinión sobre que el niño, Harry James Potter, merecía lo que le sucedió, ni han hecho ningún esfuerzo por mostrar arrepentimiento por sus actos. Arrepentimiento, gritó Vernon con voz ahogada mientras su rostro se ponía rojo. Porque íbamos a arrepentirnos de algo que hicimos. Ese monstruo apareció en nuestra puerta en medio de la noche, y se suponía que debíamos criarlo como si fuera nuestro hijo sin pensar en cómo semejante carga nos afectaría. Tenía otras opciones que podría haber explorado, respondió el juez McAllister con tono molesto. Podría haber llevado al niño a un orfanato o haber cedido la custodia legal a su hermana mayor en lugar de optar por abusar de él con tanta crueldad. Nos amenazaron para que no lo hiciéramos, exclamó Vernon furioso. Y ni siquiera sabíamos que la hermana de ese mocoso estaba viva. Créeme, si hubiera sabido que estaba viva, habría sido la primera a la que habríamos llamado. Raven se alegró de que Robin le estuviera cogiendo la mano en ese momento, pues la rabia la invadió como nunca antes cuando Vernon insultó a su hermano pequeño, por la forma en que Robin le apretó la mano. Parecía que él sentía lo mismo que ella. Amenazado, preguntó el juez con tono burlón, haciendo que Vernon se sonrojara aún más. Sí, por esos supuestos magos, como usted los llama. Según sus documentos, usted afirma que lo amenazaron con maldiciones y demás si alguna vez enviaba al muchacho lejos. Comillas exactamente, exclamó Vernon mientras la sala del tribunal resonaba con risas. ¿No le resulta un poco viejo creer en cuentos de hadas, señor Dursley?, preguntó el juez McAllister con una ceja arqueada. Comillas, es la verdad, gritó Vernon furioso. Comillas, el mocoso también es un mago. Lo acogimos en nuestra casa por pura bondad, lo alimentamos, lo vestimos, y durante todo ese tiempo estuvo usando sus extraños poderes para hacernos la vida imposible. ¿Así que pensabas que la idea correcta era vencerlo en cada oportunidad?, preguntó el juez con frialdad. Comillas, no sabíamos qué más hacer. Para empezar, no lo queríamos. Debería haber muerto junto a sus malditos padres. Raven se puso de pie de un salto y estaba a punto de gritarle algo a Vernon cuando Robin también se levantó de un salto y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Todo esto no pasó desapercibido para el juez, que miró a la pareja con una ceja arqueada. Supongo que usted es la hermana mayor del chico, Raven Potter, preguntó el juez, mirando sus documentos para verificarlo. Sí, su señoría, respondió Raven rápidamente, intentando calmarse a la vez que mostraba una actitud respetuosa. Comillas, ¿y el niño en cuestión está aquí con usted?, preguntó el juez mientras miraba alrededor de la galería. No, señoría, respondió Raven, actualmente está estudiando en Escocia. Le prometí que nunca más tendría que enfrentarse a esos dos monstruos, y es una promesa que pienso cumplir. El juez McAllister asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de bajar la vista para leer algo del expediente de los Dursley y volver a mirar a Raven. Comillas, si hay algo de cierto en las afirmaciones de los Dursley de que tu hermano pequeño tiene poderes y habilidades y que atormentaba a sus parientes con ellos, no es cierto, señoría, mintió Raven. Petunia Dursley nos odia a mi hermano y a mí sin otra razón que la de ser hijos de su hermana. Siempre tuvo celos de Lily Potter porque nuestra madre era más inteligente, más guapa y más valiente que ella. Y, como consecuencia, ella y su marido decidieron desquitarse con mi hermano. Comillas, eso es mentira, rugió Vernon mientras Petunia miraba fijamente a Raven por un instante antes de volver a la mesa. Comillas, esa pequeña bicho raro tiene poderes mágicos, y ella también. Está encubriendo al pequeño bastardo. Comillas, orden.
espetó el juez McAllister mientras golpeaba el mazo, comillas un arrebato más y lo declararé en desacato al tribunal. El rostro de Vernon se puso rojo como un tomate por un instante mientras miraba fijamente al juez, antes de volver a sentarse lentamente en su silla cuando el juez volvió a prestar atención a Raven. Como usted representa a la parte perjudicada, ¿hay algo más que desea añadir antes de que tome mi decisión? Solo esto, su señoría, dijo Raven, tomando aire para tranquilizarse. Los Dursley son unos monstruos que odian todo lo que consideran antinatural. Durante 7 largos años, creí que mi hermano había muerto junto a nuestros padres. Durante todo ese tiempo, mi dulce hermanito fue torturado por personas que deberían haberlo protegido y amado. Por desgracia, no hicieron nada de eso. En cambio, eligieron tratar a Harry con una crueldad verdaderamente horrible, incluso ahora. Si no me hubieran informado de que Harry estaba vivo, estoy segura de que lo habrían matado sin sentir remordimiento alguno. Y es por esa razón que les ruego que los mantengan encerrados y les nieguen la libertad condicional. Gracias. Sin decir una palabra más, Raven y Robin tomaron asiento mientras el juez se frotaba la mandíbula pensativo. Tras un momento de silencio, el juez asintió con la cabeza, como si llegara a una conclusión, y dirigió su atención a los Dursley, que estaban sentados y lo miraban con nerviosismo. Señor y señora Dursley, desde que entraron en mi sala, no han mostrado ningún arrepentimiento por lo que han hecho, ni les creería si lo hubieran mostrado. Quizás tengan razón y el señor Potter posea ciertas habilidades metahumanas, pero eso no les da derecho a tratar a un niño de forma tan vergonzosa. Por lo tanto, este tribunal dictamina que se les deniegue la libertad condicional y que usted, señor Dursley, regrese a la prisión de Belmars y la señora Dursley a la prisión de Bronzefield, respectivamente. Podrán solicitar la libertad condicional nuevamente el próximo año. No, gritó Petunia. No puedes mandarnos de vuelta allí. Por favor. Moriremos si lo haces. Mi veredicto es definitivo, dijo fríamente el juez McAllister. Alguaciles, llévenselos. Comillas no, rugió Vernon mientras lo zarandeaban y lo obligaban a ponerse de pie. Su esposa parecía estar en coma mientras se desplomaba en los brazos de los alguaciles. Cuando los alguaciles comenzaron a sacar a los dos Dursley de la habitación, Vernon lanzó una última mirada llena de odio a Raven antes de rugir de ira. Comillas, pagarás por esto, perra. Tú y tu hermano bastardo. Un día saldré libre y haré que paguen mu. Antes de que pudiera decir nada más, los Dursley fueron sacados a rastras de la sala del tribunal, y Raven pudo oír la voz resonante de Vernon mientras los alguaciles se lo llevaban a él y a Petunia fuera de la habitación. Se levanta la sesión, dijo el juez McAllister con voz aburrida antes de levantarse y salir de la sala. Vamos, dijo Robin en voz baja, volvamos a Hogwarts. Harry nos necesita hoy. Me odia, respondió Raven con voz controlada. No te odia, Raven, respondió Robin. Simplemente está molesto, eso es todo. Raven asintió con la cabeza mientras los dos salían del edificio y se dirigían a un callejón trasero. Un momento después, Raven los envolvió a ambos en su sombra y los teletransportó de vuelta a Hogwarts. Capítulo 19. El estruendo del trueno resonó en el cielo mientras la tormenta azotaba Hogwarts. Aunque aún faltaban horas para el toque de queda, el cielo estaba tan negro como la noche, y la única luz era el destello de los relámpagos. Hermione estudiaba en silencio en la sala común de Gryffindor cuando lo oyó. Alguien tocaba lo que parecía ser una guitarra eléctrica cerca de allí, y la melodía era desgarradoramente hermosa. Sin poder contenerse, Hermione se puso de pie y salió del retrato. Tras ella, Ron y los gemelos la siguieron, también curiosos por saber quién tocaba una canción tan triste y a la vez tan bella. XXXX. Raven meditaba en silencio en su habitación. Habían pasado casi 2 semanas desde la audiencia de libertad condicional de los Dursley, pero Harry seguía evitándola a toda costa.
para gran dolor de Raven. Por fin empezaba a encontrar la calma cuando lo oyó. La música parecía resonar por los pasillos de Hogwarts, y Raven arqueó una ceja al darse cuenta de que conocía esa melodía mejor que nadie, pues era de su película favorita. Solo había una persona que la tocaba donde ella podía oírla. Además, nadie más sabía tocar la guitarra eléctrica en Hogwarts. Con un suspiro, Raven cogió su túnica y salió al pasillo, curiosa por ver qué quería el misterioso guitarrista. XXXX Albus Dumbledore disfrutaba de su última taza de chocolate caliente antes de retirarse a descansar cuando una hermosa melodía llegó a sus oídos. Sonaba como una de esas guitarras eléctricas que había visto décadas atrás durante sus vacaciones en Estados Unidos. A Albus recordaba con cariño cuando vio a un tal Hendrix tocar un instrumento así con tanta destreza que casi creyó que la guitarra estaba embrujada. Dumbledore se puso de pie con una sonrisa de satisfacción y siguió la extrañamente hermosa melodía desde su despacho hasta Hogwarts, con curiosidad por ver quién era el responsable de tan encantadora música. XXXX Harry flotaba en el aire mientras tocaba la canción que su hermana mayor le había enseñado cuando empezó a aprender a tocar la guitarra. Se había convertido en su canción favorita, ya que parecía tranquilizarlo siempre que estaba triste o enfadado. Al enterarse de lo deprimido que estaba Harry, Hinks le envió su nueva guitarra eléctrica Gibson, y Harry se dirigió inmediatamente a la torre más alta de Hogwarts, con la guitarra en la mano derecha y el amplificador en la izquierda. Incluso el clima parecía sentir el dolor de Harry, y Harry tuvo que lanzar rápidamente un hechizo repelente al agua sobre su guitarra y amplificador para evitar que la lluvia torrencial arruinara su equipo. Lentamente, Harry comenzó a elevarse en el aire, y mientras sus dedos danzaban sobre las cuerdas, el clima parecía decidido a hacer visible su dolor, ya que los truenos parecían retumbar de fondo en su canción, y los relámpagos proporcionaban la pirotecnia. La lluvia parecía empapar a Harry hasta los huesos, y sin embargo no disminuyó el ritmo de su canción. No podía, necesitaba tocarla lo más fuerte posible hasta el final. Mientras la lluvia continuaba su diluvio, la goma del pelo de Harry se soltó, y su cabello mojado ondeó con la furia de la tormenta, lo que contribuyó a la salvaje actuación que Harry estaba llevando a cabo mientras flotaba en el aire. No era solo el dolor de dejar Hogwarts lo que había llevado a Harry a la torre más alta de Hogwarts, aunque eso también influyó. Era algo que Harry ni siquiera le había contado a Raven todavía por miedo a lo que pensaría si se enteraba. Desde la pelea con Voldemort y Quirrell, en la que Harry perdió el conocimiento, se sentía diferente de maneras que no podía describir adecuadamente. Sentía que su fuerza, resistencia y energía se habían duplicado desde que despertó en la enfermería. Además, Harry sentía una ira latente y constante que no lograba disipar, sin importar cuánto entrenara o cuántas horas estudiara. Pero el cambio más notable que había ocurrido desde que despertó fue que Harry descubrió, para su asombro, que parecía haber adquirido un mayor control sobre sus tentáculos. Antes, Harry podía usarlos como tentáculos comunes. Ahora, Harry descubrió que podía hacer que sus tentáculos cambiaran de forma a su antojo, pero lo más sorprendente de todo sucedió cuando Harry experimentaba para comprobar cuán poderoso se había vuelto su control sobre ellos. Escena retrospectiva: Harry estaba de pie frente a un viejo espejo roto en un aula abandonada que había descubierto cuando llegó por primera vez a Hogwarts. Sus 6 tentáculos se extendían desde su espalda, y cada uno se había transformado en un arma diferente a su antojo. Había una gran espada ancha, una lanza, un hacha, un martillo de guerra, un tridente y un gran escudo de aspecto romano. Comillas, esto es genial, dijo Harry extasiado antes de devolver los tentáculos a su forma normal. Comillas, ¿qué más puedes hacer sin previo aviso? Los tentáculos comenzaron a envolver a Harry hasta cubrirlo por completo de la cabeza a los pies. Un momento después, Harry creció de tamaño hasta alcanzar más de 6 pies de altura.
Comillas, de ninguna manera, dijo Harry en estado de shock mientras se miraba en el espejo. Comillas, soy Venom, como si los tentáculos pudieran oírle. Un par de enormes ojos blancos de aspecto malvado y una sonrisa aterradora llena de grandes dientes afilados se extendieron por el rostro inexpresivo de Harry, haciendo que la mandíbula del chico cayera de la impresión. Comillas, tío, eso es increíble, gritó Harry asombrado. Comillas, ahora sí que me parezco a Venom. Haciendo un esfuerzo por tensar sus músculos, Harry posó frente al espejo y, con la voz más grave que pudo, dijo, comillas, nosotros somos Venom. Un instante después, Harry se dio cuenta de lo absurdo de lo que estaba haciendo y estalló en una carcajada que duró varios segundos antes de que lograra recuperar el control de sí mismo. Comillas, Tom Hardy, el mundo te adora, dijo Harry riendo, observándose por última vez antes de desear que los tentáculos lo devolvieran a la normalidad. Fin del flashback. Desde entonces, Harry había intentado visitar el aula abandonada tan a menudo como le era posible para comprobar lo poderosos que se habían vuelto sus tentáculos, y los resultados fueron, cuanto menos, impactantes. Cuando los tentáculos de Harry lo envolvían, podían transformarlo en cualquier cosa que Harry imaginara. Harry se había reído a carcajadas cuando se transformó en Batman y luego procedió a bailar un vals por el aula. Al principio, los tentáculos de Harry solo podían mantener la ilusión durante 5 minutos como máximo, pero después de semanas de entrenamiento, Harry ahora podía parecerse a quien quisiera durante casi 30 minutos, y mejoraba constantemente. Otro estruendo de truenos devolvió a Harry a la realidad mientras comenzaba la segunda parte de la canción que estaba tocando. La primera parte era una mezcla de desamor y belleza, pero la segunda era pura ira y desafío. Un relámpago iluminó el cielo mientras la lluvia azotaba a Harry, haciéndole sentir que jamás volvería a secarse, pero Harry no le prestó atención. Su única preocupación era la canción en la que estaba volcando cada gota de ira, tristeza y angustia con toda la pasión que podía. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Harry terminó la canción justo cuando la tormenta desató el rayo más potente hasta el momento, creando una gigantesca telaraña en el cielo. Cuando la luz finalmente se atenuó, Harry abrió los ojos y casi dejó escapar un grito de sorpresa. Decenas de personas, entre estudiantes y personal docente, se encontraban de pie debajo de Harry en la torre, mirándolo con asombro o admiración. Otras tantas estaban en las escaleras, y Harry sospechaba que toda la escalera estaba llena de gente que había estado escuchando su canción. Se habían acercado sigilosamente mientras Harry tocaba y estaban tan absortos en lo que oían que incluso se habían olvidado de protegerse de la lluvia, lo que explicaba por qué tantos de los espectadores estaban empapados. Inconscientemente, Harry tragó saliva al ver a Raven y a los demás titanes mirándolo. Con absoluto orgullo, incluso Dumbledore lo miraba, como si no pudiera estar más orgulloso del chico. El resto, sin embargo, lo miraba como si nunca lo hubieran visto antes y Harry no pudo evitar sentirse cohibido al percibir sus miradas. Harry, Hermione respiró con asombro, incluso mientras la lluvia la empapaba. Eso fue increíble. Comillas, en efecto, muchacho, exclamó Dumbledore riendo mientras juntaba las manos. El resto de los observadores debieron de seguir el ejemplo del director, pues pronto la torre resonó con decenas de personas que vitoreaban y gritaban. Mientras la multitud clamaba por más, Harry asintió en señal de comprensión y comenzó a tocar una nueva canción, sus dedos danzando sobre las cuerdas mientras los espectadores le gritaban, sin importarles la lluvia torrencial que los empapaba. Mientras Raven miraba a su hermano, podía sentir la pasión detrás de cada nota, y no pudo evitar sentirse llena de orgullo por lo bueno que se había vuelto desde que ella había comenzado a enseñarle a tocar. Pero, cuando Harry tocó una nota particularmente agresiva, la alegre expresión de Raven cambió a una de sorpresa al ver que los ojos de Harry brillaban de un rojo sangre. Por solo un segundo,
pero fue suficiente para que ella lo notara. Raven dirigió una mirada preocupada a Dumbledore y vio que el anciano director también lo había notado. Se mordió el labio con ansiedad mientras lo observaba entrecerrar los ojos con recelo. Desde aquel enfrentamiento, Raven había intentado mantenerse lo más alejada posible de Dumbledore, con la esperanza de pasar el resto del año sin tener que volver a tratar con él. Pero, al ver la mirada calculadora en el rostro del anciano, Raven supo que no iba a tener tanta suerte. Comillas, sean cuales sean tus planes, viejo, pensó Raven con una mueca de desprecio, comillas, si involucran a Harry, no dudaré en detenerte al mirar a los demás titanes. Los ojos de Raven se abrieron de par en par con asombro al ver que Chico Bestia sostenía subrepticiamente la mano del metamorfo, con el que había estado pasando el rato durante las últimas semanas. Raven sintió la tentación de decir algo, pero cambió de opinión un momento después. Chico Bestia y la chica, Tonks, Raven recordaba que se llamaba así, eran mayores de edad y parecían gustarse. Además, después de este año, Tonks ya no sería estudiante, así que no era asunto de nadie. Cuando Harry terminó su canción, Raven procedió a aplaudir junto con los demás, con la mente a 1000 por hora mientras veía a Dumbledore pasarse la mano por la barba pensativamente antes de darse la vuelta y bajar a grandes zancadas las escaleras de la torre. Capítulo 20. Harry, Ron y Hermione estaban sentados muy juntos en la sala común de Gryffindor. Después de intentar evitar el tema durante varias semanas, Harry finalmente había reunido el valor suficiente para contarles a sus dos mejores amigos que no volvería a Hogwarts al año siguiente, y sobra decir que la noticia no fue bien recibida. Comillas, pero tienes que volver, gritó Hermione mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Comillas, debes completar tu educación mágica, sí, colega, añadió Ron, comillas, si Hogwarts es la mejor escuela del mundo. ¿A dónde más vas a ir? Raven dice que empezará a buscar escuelas en Estados Unidos en cuanto volvamos a Hump City, respondió Harry con voz apagada, y si eso falla, planea enseñarme ella misma con la ayuda de algunos de los héroes mágicos que la Liga de la Justicia tiene en su nómina. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par ante eso, mientras que Ron parecía escéptico ante la idea de que Harry recibiera clases de alguien que no fuera del personal de Hogwarts. ¿Quieres decir que te van a enseñar personas como Satana y el Doctor Destino?, preguntó Hermione con asombro. Sí, lo más probable, murmuró Harry, si bien era cierto que estaba emocionado de recibir clases de personas tan increíbles. También se sentía terriblemente deprimido por no poder reunirse con sus amigos en Hogwarts el próximo año. Comillas, pero ¿por qué?, exigió Ron, comillas, ¿por qué sacarte de Hogwarts? Raven no confía en Dumbledore, explicó Harry. Cree que tiene algún plan entre manos para mí. Si a eso le sumamos que he estado a punto de morir 3 veces solo este año, Raven piensa que lo mejor para mí sería buscar mi educación en otro lugar. ¿No confía en Dumbledore?, preguntó Ron desconcertado. Pero Dumbledore es el líder de la luz. Él es Dumbledore. ¿A qué te refieres?, preguntó Harry, haciendo que Ron tartamudeara por un momento para encontrar una respuesta. Él es quien derrotó a Grindelwald, exclamó Ron, levantando las manos en señal de exasperación. Ese hombre ha sido venerado como el mago más grande del mundo desde que nuestros padres estudiaron aquí. ¿Cómo puede tu hermana sospechar que ha hecho algo malo? No lo sé, dijo Harry encogiéndose de hombros, pero ya lo ha decidido, así que ya está. Pero, dijo Hermione en voz baja mientras nuevas lágrimas corrían por sus mejillas, pero si te vas, ¿ya no seremos amigos?, ¿qué?, preguntó Harry, desconcertado. ¿De dónde sacaste esa idea tan descabellada? Piénsalo, Harry, dijo Hermione en voz baja, mirando su regazo. Estarás al otro lado del planeta, donde sin duda harás otros amigos. Al principio nos escribirás, seguro, pero con el tiempo te olvidarás de nosotros y dejaremos de ser amigos. Incluso Ron,
pareció entristecerse por eso, y Harry observó por un momento cómo sus dos amigos permanecían sentados en silencio, cada uno pareciendo desvanecerse frente a él. «Escúchenme bien, Hermione Granger». «Ron Weasley», respondió Harry, imitando a Longhorn Silver del planeta del tesoro. «Los tres nunca dejaremos de ser amigos, ¿me oyen? Jamás. Les prometo que les escribiré tan a menudo como pueda, y espero recibir cartas de vuelta. Además, Raven ya les escribió a sus familias preguntándoles si podrían venir a Hump City este verano, y espero que sea algo habitual. Así que, pase lo que pase, no piensen que dejaremos de ser amigos solo porque me voy, ¿entendido?». Ambos parecieron sentirse mejor después del discurso de Harry, y Hermione se rió del acento forzado de Harry. Ron aún no había visto el planeta del tesoro y no tenía ninguna referencia de lo que Harry intentaba imitar, pero aún así sonrió. Raven les pidió permiso a nuestros padres para venir a Hump City este verano finalmente, Hermione preguntó tras un momento de silencio. «Cuando pensabas decirnos lo acabo de hacerlo», respondió Harry con un guiño que hizo que Hermione negara con la cabeza exasperada. «Y para responder a tu siguiente pregunta, vuestros padres dijeron que sí, aunque la señora Weasley insistió en venir como chaperona cuando Raven le dijo que no había adultos en la Torre de los Titanes. Pero, sinceramente, ¿qué esperaba que pasara? Somos héroes, por Dios». «Puede que sean unos héroes», rió Hermione, «pero siguen siendo adolescentes sin supervisión adulta. Así que no me sorprende que la madre de Ron quiera acompañarlos para asegurarse de que no se metan en líos». «Parece que todos comparten esa opinión», murmuró Harry. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ron, sonrojándose ligeramente al pensar que Harry pudiera estar insultando a su madre, intencionadamente o no. «Según Raven y Robin», dijo Harry con fastidio, «a la Liga de la Justicia también le preocupa que no haya supervisión adulta en Hump City para mantener a raya a los titanes. Pero, ¿no son Rob y Raven mayores de 18 años? Técnicamente, ¿son adultos, no?», preguntó Hermione. «Eso creerías. Pero no», respondió Harry con desdén. «La Liga dice que, aunque sean adultos, debería haber alguien con más experiencia vigilando. Por eso, la Liga ha decidido que uno de sus miembros irá a Hump City por rotación para actuar como mentor y entrenador. Black Canary se ofreció voluntaria para la primera rotación». «Canario negro», gritó Hermione antes de recuperar la compostura. «Es una de las figuras más importantes de la Liga de la Justicia», lo sé, respondió Harry con una sonrisa que hizo que Hermione se sonrojara intensamente, mientras Ron parecía confundido. «¿Qué tiene de especial un canario?», preguntó Ron con perplejidad, lo que provocó que Harry soltara una risita divertida. «No es un canario de verdad, Ronald», dijo Hermione poniendo los ojos en blanco. «Ese es solo su nombre». «Oh», dijo Ron avergonzado, «entonces, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué la ponen al mando de los titanes?». «Canario negro es una de las heroínas más poderosas de la Liga de la Justicia», dijo Hermione con los ojos brillantes. «Tiene la capacidad de usar su voz, como un arma con un efecto devastador». «Vaya, te encantan los superhéroes, ¿verdad, Hermione?», preguntó Ron con una sonrisa que hizo que Hermione se sonrojara de nuevo. «Cuando no tienes amigos de pequeño, tiendes a leer mucho», murmuró Hermione tan bajo, que Harry y Ron casi no la oyeron. «Y Black Canary salvó a mi madre una vez, así que es lógico que sea una de mis favoritas». «Nunca nos contaste eso», dijo Harry sorprendido. «¿Qué pasó, si no es algo demasiado personal?». «Para nada», dijo Hermione con cariño. «Mamá volvía del trabajo cuando Cráneo Atómico intentó robar un banco cerca de su oficina, acabó siendo rehén cuando Cráneo Atómico intentó escapar, y la habría matado si no hubiera aparecido Canario Negro. Eso fue lo que me hizo interesarme por los superhéroes en primer lugar». «Bueno, podrás darle las gracias en persona cuando la conozcas este verano», respondió Harry con un guiño,
Mientras Hermione soltaba un chillido de alegría totalmente inusual, Ron y Harry la miraban atónitos al darse cuenta Hermione de lo que había hecho y ponerse roja como un tomate antes de esconderse rápidamente detrás de su libro. Ahora, dijo Harry tras un momento. Pasemos a asuntos más importantes. Es decir, ¿cómo vamos a ganar contra Slytherin en el próximo partido? Si este va a ser mi último año en Hogwarts, por Dios que me iré con la copa de Quidditch. Gracias a la gran habilidad de Harry para volar, Gryffindor había derrotado a Hufflepuff y Ravenclaw en los dos últimos partidos. Por desgracia, Slytherin había hecho lo mismo utilizando algunas artimañas muy sucias que casi cruzaron la línea en varias ocasiones. Por lo tanto, el último partido de la temporada de Quidditch se decidiría entre Gryffindor y Slytherin. Harry ya estaba nervioso por el próximo partido, aunque nunca lo admitiría abiertamente, pero las cosas parecieron empeorar aún más cuando la casa Slytherin decidió aprovechar cualquier oportunidad para asegurarse de que Harry nunca llegara al partido. La situación se había vuelto tan grave que Wood había ordenado que Harry estuviera acompañado en todo momento, a pesar de que la última vez que los Slytherin le tendieron una emboscada, los 6 atacantes acabaron en la enfermería. ¿Tienes algo interesante planeado?, preguntó Hermione con una ceja arqueada y una leve sonrisa. Oh, Hermione, no tienes ni idea, respondió Harry con una sonrisa de gato de Cheshire, que inmediatamente puso nerviosos tanto a Ron como a Hermione. Pobres tipos, dijo Ron con fingida seriedad antes de que los tres estallaran en carcajadas. «XXXX, ¿querías verme?», preguntó Raven con el mismo tono monótono que siempre usaba cuando reprimía sus emociones. Frente a ella estaba sentado Albus Dumbledore, que parecía haber envejecido considerablemente desde la última vez que lo había visto, y Raven no pudo evitar sonreír mentalmente al pensar en la cantidad de problemas que el anciano aún tendría que afrontar cuando llegara al ministerio la noticia de que Harry se marchaba de Hogwarts. Si esto se trata de intentar convencerme de que Harry se quede en Hogwarts, me temo que está perdiendo el tiempo, director, dijo Raven con una sonrisa burlona mientras Dumbledore la miraba fijamente por un momento antes de recuperar la compostura. Ese es otro asunto, que discutiremos más tarde, respondió Dumbledore, aclarando que no habían terminado con esa conversación en particular. Los he llamado aquí por otro asunto. ¿Cuáles?, preguntó Raven, alzando una ceja con interés. No veo que tú y yo tengamos nada más de qué hablar, teniendo en cuenta cómo fue nuestra última reunión. A su lado, Robin sonrió, con sorna, lo que pareció irritar aún más a Dumbledore. Le había pedido que fuera sola, pero Robin había dicho inmediatamente que iría con ella, algo que Raven agradeció. Dumbledore se aferró con fuerza a los brazos de su silla, y por un instante, la madera crujió, como si fuera a romperse mientras Dumbledore repasaba todos los problemas que Raven, los Titanes y la Liga de la Justicia le habían causado en las últimas semanas. Nicholas Flamel estaba furioso porque Dumbledore había permitido que le robaran su piedra. La beligerancia de Flamel se había exacerbado cuando se vio obligado a visitar a la Liga de la Justicia para recuperar su propiedad perdida. Dumbledore desconocía lo sucedido durante la reunión entre su amigo Nicholas y la Liga de la Justicia. Lo único que sabía era que, tras recuperar su piedra, Nicholas le había enviado una carta mordaz por su papel en el uso tan repugnante y reprobable de la misma, prometiéndole que ya no lo consideraría un amigo de confianza como antes. De alguna manera, el mundo exterior había descubierto la participación de Dumbledore en el intento de robo de la piedra, y ahora Dumbledore estaba siendo asediado por lechuzas de varios líderes de diferentes países que exigían saber qué había estado pensando. Solo gracias a la influencia de Dumbledore en el Daily Prophet, Gran Bretaña no se había enterado de lo sucedido. «Quizás tu amigo sería tan amable de dejarnos solos», dijo Dumbledore en voz baja. «Tenemos mucho que discutir, y parte de ello es de carácter privado. No voy a dejar a Raven aquí sola contigo», Dumbledore respondió. Robin,
sonriendo mientras una vena comenzaba a palpitar en la sien de Dumbledore. «¿Puedo preguntar por qué?», respondió Dumbledore con tensión. «Podría darte varias razones», respondió Robin con una sonrisa, «pero la más importante es que no confío en ti». «La he llamado, señorita Potter», dijo Dumbledore con tono cansado tras un momento de silencio, «porque alguien me lo pidió». «¿Y quién podría ser ese alguien?», preguntó Raven, cruzando los brazos sobre el pecho con irritación. Antes de que Dumbledore pudiera responder, su chimenea rugió, con llamas verdes, y de ella salió un duende con un traje de aspecto muy caro, seguido inmediatamente por otros dos que parecían guardias. «Ah, señorita Potter, ya está aquí». «Excelente», gruñó el duende antes de meter la mano en el bolsillo de su abrigo y sacar un libro grande que parecía más viejo que Dumbledore. Con cuidado de no dejarlo caer, el duende colocó suavemente el libro sobre el escritorio de Dumbledore antes de volverse hacia Robin. Comillas, «¿Y quién es usted, señor?». «Este es Robin», respondió Raven antes de que Robin pudiera. «Es miembro de mi equipo y un amigo de confianza. Me gustaría que estuviera presente para lo que sea que hayas venido a decir». Por un momento, el duende miró fijamente a Robin antes de encogerse de hombros, como si no le importara en absoluto. «Muy bien, entonces. Señorita Potter, mi nombre es Ranrock», comenzó el duende antes de ser interrumpido por Raven. «¿Por casualidad tienes algún parentesco con el Ranrock original?», preguntó Raven sorprendido. «El señor Goblin que lideró la rebelión antimagos a principios del siglo VI». El rostro de Ranrock mostró sorpresa por un momento antes de que una sonrisa maliciosa tomara su lugar. «Usted conoce bien a nuestra gente», respondió Ranrock. «En efecto, él es mi antepasado, y mi nombre lleva su nombre en su honor». «Siempre me ha fascinado la historia de tu pueblo», respondió Raven. «Lo que le sucedió a tu antepasado fue espantoso, y me disculpo por la falta de respeto de mi pueblo hacia el tuyo, si es que te importa en algo». Dumbledore se quedó boquiabierto ante las palabras de Raven, y por un momento, pareció que Ranrock haría lo mismo. Ningún mago ni bruja se había disculpado jamás por el trato que los duendes habían sufrido a lo largo de las generaciones, y que Raven Potter lo hiciera era simplemente asombroso. «Eso es muy amable de su parte, señora Potter», respondió Ranrock como si no supiera qué más decir. Tras un momento de incómodo silencio, el duende pareció recuperar el control de sí mismo y abrió el viejo libro antes de hojear rápidamente las páginas amarillas como si buscara algo. Comillas a. «Aquí está», dijo Ranrock repentinamente antes de deslizar su garra por la página, leyendo apresuradamente las palabras escritas allí. Después de un momento de silencio, Ranrock se volvió hacia Raven. «Eres hijo de Lily James Potter, ¿verdad?», preguntó Ranrock. «Hijo adoptivo, pero sí», respondió Raven, comillas. «¿Por qué los Potter realizaron alguna vez algún ritual contigo?», preguntó Ranrock. «Uno que involucrara sangre. Que yo sepa, no». Raven empezó a hablar antes de quedarse en silencio al recordar aquel ritual. Había pasado poco más de un año desde que los Potter la acogieron cuando Lily fue a la habitación de Raven pidiéndole un poco de su sangre. Raven preguntó por qué Lily lo necesitaba, a lo que la madre adoptiva de Raven respondió que era un secreto, pero uno bueno que aseguraría que Raven siempre sería una Potter, pasara lo que pasara. Raven aceptó de inmediato al oír eso, pero pronto olvidó el incidente cuando Lily le dio la maravillosa noticia de que estaba embarazada de Harry. «Hubo un incidente», dijo Raven en voz baja, haciendo que Robin la mirara sorprendida. «Lily me sacó sangre, para algo, pero lo olvidé». Dumbledore pareció palidecer como un fantasma al oír esas palabras, comprendiendo de repente por qué los duendes estaban allí y que debía detenerlo a toda costa. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca para hablar, Ranrock sonrió y comenzó a hablar. «Por eso estoy aquí, señorita Potter». O debería llamarla señora Potter. Cuando Ranrock terminó de hablar, sacó de su bolsillo un gran anillo de oro cubierto de pequeñas joyas, pero lo que llamó la atención de Raven no fueron las joyas,
sino el emblema de Potter que estaba grabado en la parte frontal. Comillas que Raven y Robin preguntaron simultáneamente, sorprendidas. Raven no pudo evitar que su máscara de indiferencia se desvaneciera al escuchar las palabras. Raven Potter, dijo Ranrock con voz fuerte e importante, es mi honorable deber informarte que, como hija mayor de James Potter, has heredado su título de dama de la casa Potter. Además, también has heredado el puesto de tu padre en el Wisengamot, así como cualquier bien, tanto monetario como de otra índole, que pudiera haber pertenecido a él. Un momento tronó Dumbledore, levantándose de su asiento mientras Raven miraba al duende con asombro. Harry debe heredar los títulos de su padre. Es su derecho de nacimiento. Raven no es hija biológica de James Potter. Según este libro, sin duda lo es, gruñó Ranrock, clavando una garra puntiaguda donde el nombre de Raven estaba unido al de James Potter, junto al de Harry. Entonces el libro está equivocado, replicó Dumbledore con desdén. Sencillamente no podía permitir que Raven ocupara el puesto de James Potter en el Wisengamot. Independientemente de que el puesto le correspondiera a Harry, si Raven lo ocupara, podría descubrir cuánto de la fortuna Potter había malversado Dumbledore a lo largo de los años para financiar sus propios proyectos personales. Todo por el bien común, por supuesto. Comillas, este libro ha documentado la vida de todos los Potter desde Robert Potter, hace más de 1100 años, gruñó Ranrock con rabia. Ha sido encantado con magia de duendes y magos para asegurar una sola cosa, Dumbledore. Comillas, ¿y qué es eso?, gruñó Dumbledore en respuesta. No miente, dijo Ranrock con una voz que prometía asesinar a Dumbledore si seguía mancillando el honor de su gente. Fue hecho así para asegurar que solo los parientes consanguíneos legítimos pudieran reclamar el título de jefe de casa. Dumbledore murmuró algo sombrío entre dientes mientras volvía a sentarse lentamente. Ni siquiera él era tan tonto como para desafiar a la nación de los duendes, aunque le costaba admitir un hecho tan vergonzoso. Soy la jefa de la casa Potter, susurró Raven, sorprendida. Pero Harry debería ser quien la herede, no yo. Tal vez, dijo Ranrock pensativo mientras se pasaba la garra por debajo de la barbilla, y tienes todo el derecho a abdicar en favor de tu hermano pequeño cuando éste cumpla 17 años, sin embargo, hasta entonces, eres el jefe de la casa Potter. Simplemente estoy aquí para legitimar ese hecho, con tu firma, si fueras tan amable. Mientras Raven intentaba comprender lo que estaba sucediendo, Ranrock sacó repentinamente un frasco de tinta y una pluma del otro bolsillo de su abrigo antes de colocarlos ambos sobre el escritorio junto al libro. Señorita Potter, quizás podríamos hablar de esto en privado antes de que tome alguna decisión precipitada, intentó intervenir Dumbledore antes de que Ranrock chasqueara los dedos, y la voz de Dumbledore simplemente se apagó. Esto no te incumbe, Dumbledore, gruñó Ranrock. Solo estás aquí como observador, así que siéntate ahí y cállate. Dumbledore se puso rojo de furia y abrió la boca para decir algo antes de darse cuenta de que aún no podía hablar. Sacando su varita, Dumbledore la agitó sobre sí mismo mientras intentaba deshacer el encantamiento que lo mantenía en silencio, solo para mirar a Ranrock con asombro cuando no sucedió nada. Solo un trasgo puede deshacer un hechizo de otro trasgo, se burló Ranrock con malicia, así que, a menos que quieras quedarte mudo el resto de tu vida, siéntate y cállate, viejo. Con la furia reflejada en su rostro, Dumbledore se recostó lentamente en su silla antes de agarrar los brazos con fuerza, mientras Raven y los duendes observaban divertidos. Satisfecho de que no habría más interrupciones, Raven se volvió hacia él con una expresión mucho más cálida que la que le había dedicado a Dumbledore. Señora Potter, por favor firme aquí, dijo Ranrock, habremos terminado aquí. Sintiendo que su cuerpo se movía en piloto automático, Raven caminó lentamente hacia adelante y recogió la pluma mientras Dumbledore la miraba con furia contenida. Mientras Raven firmaba con su nombre en los lugares correspondientes,
No pudo evitar sentirse entumecida. Ella era la jefa de la casa Potter. Era absurdo. No sabía nada sobre dirigir una casa ni cómo votar en el Wisengamot. Sin poder contenerse, Raven empezó a entrar en pánico cuando sintió que la mano de Robin se deslizaba entre las suyas. «Respira, cuervo», dijo Robin lentamente. «Todo saldrá bien. Solo respira». «Si no hay nada más», dijo Ranrock, cerrando el libro y guardándolo en su bolsillo, «entonces les deseo a todos un buen día». Sin decir una palabra más, Ranrock y su séquito regresaron a la chimenea y desaparecieron un instante después, dejando la oficina en un silencio sepulcral por las implicaciones de lo que acababa de suceder. Dumbledore se puso de pie de inmediato e intentó hablar, solo para descubrir que seguía mudo. «Bueno, ya que no puedes hablar y nuestro asunto aquí ha terminado, creo que nos vamos», dijo Robin riendo mientras sacaba a Raven de la oficina. Dumbledore parecía estar tratando de detenerlos, pero por mucho que agitara su varita, no parecía suceder nada, lo que solo pareció enfurecerlo aún más. Tras lanzar una última mirada divertida al director, visiblemente enfurecido, Robin y Raven se dieron la vuelta y salieron del despacho, deteniéndose al pie de las escaleras. «Oh, dioses de Azarat, ¿qué voy a hacer?», dijo Raven con voz asustada mientras se apoyaba contra la pared y miraba fijamente el anillo que apretaba con fuerza entre sus dedos. «No tengo ni idea de lo que significa ser la jefa de una cámara. ¿Cómo se vota en el Wisengamot? ¿Qué se supone que debo hacer si hay una sesión de emergencia? Lo primero es respirar», respondió Robin con voz tranquilizadora. «Todo lo demás puede esperar. Por ahora, concéntrate en respirar». «Pero», comenzó Raven, solo para ser interrumpido por Robin. «Respira», replicó Robin con severidad. «Eso es todo por ahora. El resto lo resolveremos sobre la marcha, ¿de acuerdo? Estoy seguro de que Batman o alguno de los miembros de la liga podrá ayudarte a aprender lo que necesitas». Raven asintió lentamente antes de recuperar la compostura. Tras unos minutos, asintió agradecida a Robin y se puso el anillo en el dedo índice. Como por arte de magia, el anillo cambió de tamaño al instante hasta ajustarse perfectamente a su dedo. Mientras Raven contemplaba el anillo, sintió algo que le recordaba extrañamente a la aceptación, como si el anillo tuviera conciencia y la hubiera considerado digna de llevarlo. «Gracias, Dick», dijo Raven en voz baja, apartando la mirada del anillo y volviéndose hacia Robin, lo que provocó que su amigo le dedicara una sonrisa sincera y cálida. Ella era la única que conocía su verdadero nombre, ya que lo había descubierto cuando se vio obligada a entrar en su mente durante una alucinación en la que Robin creía estar luchando contra un enemigo que en realidad no estaba allí. «Cuando quieras, Raven. Ahora vamos a buscar algo de comer, me muero de hambre». Mientras los dos se dirigían al gran comedor, en su despacho, Dumbledore destrozaba su oficina en silencio, ya que la magia de los duendes aún le impedía recuperar la voz, mientras recogía un orbe dorado de valor incalculable y lo arrojaba contra la pared. La mente de Dumbledore iba a 1000 por hora. Nada parecía haber salido bien desde el momento en que Raven Potter le arrebató al pequeño Harry, y sin importar las maquinaciones que intentara llevar a cabo, siempre parecía que la chica y sus aliados iban un paso por delante de él. Este último fiasco sin duda agravaría la ya pesada carga de trabajo de Dumbledore mientras intentaba encontrar la manera de arrebatarle a Harry de las garras de Raven. Cuando Dumbledore finalmente se desplomó exhausto en su silla, sus pensamientos se dirigieron a lo que había visto una semana antes durante la actuación de Harry. Los ojos de Harry habían brillado de un rojo sangre durante la tormenta, solo por un instante, pero Dumbledore lo había visto. Ahora que sabía que Harry y Raven compartían sangre, Dumbledore sabía que debía haber alguna conexión y que si podía descubrirla, finalmente podría ganar la guerra entre él y los supuestos héroes que le habían robado su arma.